El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si algunos no lo reciben, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de los pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Hoy debemos meditar en la profundidad que tiene San Vicente de Paúl y sobre todo darnos cuenta si a su estilo, a imitación de él, logramos practicar la caridad con los hermanos más necesitados. Antes de referirme a la palabra, quiero que tengamos en cuenta este gran santo, San Vicente de Paúl, y oremos por las personas menos favorecidas, y oremos por las sociedades e instituciones que trabajan abnegadamente por el pobre. San Vicente de Paúl nos inspire en el día de hoy y siempre para cumplir aquel presupuesto social de la Iglesia, en todo la caridad, en todo la caridad. De él hay una pequeña anécdota. Él es sacerdote y alguna vez en una confesión le dijo una señora que era muy adinerada: he venido a confesarme y ya no me diga que le dé algo a los pobres, porque por sus predicaciones, sus consejos, sus exhortaciones, ya se lo he dado todo a los pobres. Y San Vicente de Paúl le dijo: todavía le falta. ¿Qué me falta?, dijo ella. Y le dijo San Vicente: aún tiene anillos costosos, cadenas de mucho valor, aritos, entre otras alhajas que portaba esta mujer. Y todo ello porque no es posible los lujos, en este caso, simplemente para lucir un cuerpo, si hay personas que pasan hambre. San Vicente de Paúl llegó incluso a expresar la importancia tan grande para atender al enfermo, al pobre y al necesitado, que dice: si usted está en la oración y se da cuenta que un enfermo necesita medicina, necesita de ti, abandone la oración, vaya y atienda al enfermo. Esto para indicar que el rostro de Cristo no solamente está en el templo, el rostro de Cristo está en el enfermo, en el triste, en el abandonado, en el pobre. San Vicente de Paúl interceda por la perseverancia y el amor debemos tener como cristianos, y en el caso de la Sociedad San Vicente de Paúl, en esa atención preferencial al necesitado, sin ningún ánimo de lucro o interés. El Santo Evangelio de hoy nos está hablando de la misión que Jesús encomienda a sus discípulos, misión que cumplió muy bien San Vicente de Paúl. El Evangelio nos dice que a los 12
les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Las enfermedades no solamente son las del cuerpo, también las enfermedades del alma. Lo decía en la hora santa y lo he dicho en otras predicaciones: quien pierde el sentido, por ejemplo, de las cosas, de la creación, del hermano, de sí mismo, y lo más grave, perder el sentido de la vida, está enfermo. Y hoy el Señor le da autoridad a los discípulos para que curen a los enfermos, para que liberen a quienes están atormentados por espíritus malignos. Y me quiero centrar en un detalle que tiene el Evangelio misionero de envío de dos en dos a los discípulos. Estamos leyendo el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Y si alguno no lo reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. El Señor envía a los discípulos como ovejas en medio de lobos. No es fácil el mundo, no es fácil la sociedad, no es fácil el paganismo para un misionero, no es fácil la incredulidad, la indiferencia, el alejamiento que muchas personas tienen para con Dios o el no conocimiento de la persona de Jesús en sus vidas. Y a todas estas circunstancias y a todas estas personas debe dirigirse el misionero sintiéndose enviado por Cristo. Por eso, aunque muchos, gracias a Dios, reciben el mensaje salvador, una cantidad de personas rechazan el mensaje de la vida, el mensaje de la paz, el mensaje de la reconciliación, el mensaje del perdón. Si alguno no lo reciben, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Y uno dice, ¿esto ocurre? Claro que sí ocurre. Y ocurre en nuestros tiempos el rechazo del misionero y el mensaje. Claro que sí, en nuestros tiempos. ¿Y ocurre en nuestros ambientes? Claro. ¿Y ocurre en el santuario, en la zona urbana? Sí. ¿Y ocurre en algunas de las veredas? Sí. Siempre el misionero encontrará resistencia al mensaje salvador de Cristo. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, nos dice que cuando Pablo y Bernabé estaban predicando en Antioquía, muchos acogían la palabra y los judíos, al ver esta multitud, se llenaron de envidia y se oponían con injuria a todo lo que Pablo y Bernabé decían. Muchos paganos se convierten con la predicación de Pablo, pero estos entraban en cólera. Los judíos incitaban entonces unas mujeres piadosas que pertenecían a la clase alta y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra los misioneros, contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Ellos, dice especialmente el versículo 51 del capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ellos se sacudieron el polvo de los pies y como protesta se fueron a otro lugar llamado Iconio. Realidad que Jesús ya había advertido sobre el rechazo a su persona y a su mensaje.
Es muy probable que muchos de ustedes se enfervoricen al participar de una celebración eucarística como esta u otras en diferentes templos. Y lo más probable es que sientan el compromiso y el envío de Dios a través de Jesús para que el mensaje aprendido en una homilía, en la escucha de la palabra, en una reflexión, en una celebración eucarística, se lleve a su hogar y en el hogar encuentren personas que aceptan el mensaje y otras que mientras usted llega con fervor y ánimo para enseñar, para predicar, para aconsejar, usted llega con fervor, encuentra en ellos resistencia al mensaje. Lo que Jesús advirtió le ocurrió a los discípulos, le ocurrió a San Pablo, le ocurrió a Bernabé, nos ocurre a los sacerdotes, le ocurre también a padres y madres de familia, a un maestro que en la clase quiere ser ejemplo y enseñar la fe, le ocurre a cualquier cristiano. Lo más grave sería que no nos sintamos enviados para predicar la palabra. Gravísimo que nos vayamos quedando con lo que recibimos y con la experiencia y no vayamos en clave de nueva evangelización para llevar el evangelio al indiferente que puede ser tu amigo o amiga, puede ser un miembro de la familia, puede ser tu esposo o esposa, tu hijo o tu papá o tu hermano, tu vecino o vecina. Lleve el evangelio, vaya hoy con autoridad, porque Dios le ha dado autoridad para vencer el demonio, y llegue con fe, con el poder de Dios, para orar por los enfermos y que éstos queden sanos, si así conviene para la salvación. Y si encuentran rechazo en su acción misionera, sacúdanse el polvo de los pies. Los judíos tenían esta costumbre. Cuando hablaban de Dios a los gentiles, a los que no creían, y estos rechazaban el mensaje, ellos mismos se sacudían el polvo de los pies como signo que no se dejarían influenciar de la rebeldía, de la contestación altanera que muchos mantienen para el mensaje de Dios. Ellos mismos se sacudían el polvo de los pies y seguían para no imitar las malas costumbres de quien no quería creer en Dios. Y por eso la indicación de Jesús lo hace desde un contexto que ya se vive en su época. Si los discípulos encuentran resistencia al mensaje, sacúdanse el polvo de los pies, esto para no imitar la rebeldía, los intropedios, la indiferencia y el ateísmo con los que muchos le pueden responder a las cosas de Dios. Pidamos en el día de hoy, a San Vicente de Paúl, para que nos ayude a practicar la caridad y el amor a los más necesitados, el servicio al pobre. Y dos, pidamos para que nos sintamos misioneros como iglesia. Vayan por todo el mundo, dice el Evangelio de San Mateo, anuncien el Evangelio, bauticen, primera acción, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado y sepan que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, dice que se iban a otro lugar, en este caso a Iconio, a predicar la palabra, y los discípulos seguían predicando a pesar del desprecio, con alegría y llenos del Espíritu Santo. Nos vamos a ir hoy recargados de alegría, de gracia, de dicha y de gozo en el Espíritu Santo, porque San Pablo también dice
Estad alegres, os lo repito, estad alegres en el Señor y pidamos que el Espíritu Santo rebose, nos ilumine, nos santifique y podamos rebosar, iluminar y santificar como instrumentos de Dios la vida de los demás, la vida de los más necesitados espiritualmente hablando. Dos mensajes de hoy: ser caritativos en la imitación de San Vicente de Paúl, y dos, todos somos misioneros, o somos misioneros o no somos iglesia. Que el Espíritu nos guíe siempre hoy hacia la verdad completa y San Judas Tadeo nos conceda lo que le pedimos en este día tan especial. Amén.